En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues allí frente a ustedes, en sus bancas, están estos sobres, que es la colecta anual que pide el obispo de la diócesis. Llenan el sobre, la forma, adentro, o pueden hacerlo directamente en la página de la red de la diócesis de Phoenix, como ustedes gusten. Lo segundo es, en el boletín está el horario de los servicios del miércoles de ceniza, que no tienen ustedes que dar la vida para venir ese día a la iglesia, porque ni es día de obligación ni nada, ¿verdad? Si no pueden venir al miércoles de ceniza, nada cambia absolutamente, lo más mínimo. Y lo tercero, hay que seguir haciendo lo posible por acostumbrarse a llegar a misa a tiempo. ¿Sí? Llegando después del Evangelio, ya no cumplieron con la obligación de estar en misa. Tendrían que volver a misa más tarde. Y si van a comulgar, pues no pueden comulgar si llegan después del Evangelio. Muy bien. El Evangelio, las palabras que voy a decir ahorita, son muy importantes antes del inicio de la Cuaresma. Porque en ningún otro tiempo, el espíritu del mal engaña tanto a los católicos como en este tiempo. Y por eso va a ser imprescindible que ustedes comprendan bien lo que voy a decir. En el Evangelio de la Misa, la Iglesia nos descubre el misterio de la Cuaresma y de la Pascua, que vamos a empezar a celebrar. Y dice el Evangelio: he aquí que subimos a Jerusalén y se cumplirá lo escrito por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, azotado, y después que lo hayan azotado le matarán, y al tercer día resucitará. Y el Evangelio dice que los apóstoles no comprendieron estas palabras, y con todo eso, animosamente se ponen a seguirlo al lado de Cristo y suben con él a Jerusalén. El santo sacrificio de la misa que estamos celebrando, aquí la Sagrada Liturgia nos lleva desde Jerusalén hasta la cima del Calvario. Aquí revivimos diariamente y de forma misteriosa y divina la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y la Iglesia quiere que nosotros nos unamos al sacrificio de Cristo y que sigamos firmes el camino que la Iglesia nos propone para la Cuaresma. Que por la lucha y los trabajos vayamos a la victoria de la resurrección. Que por la muerte de cada día vayamos a la vida inmortal de la Pascua eterna. Entonces, con la oración en los labios y llenos de confianza, pues vayamos también nosotros con la Iglesia al combate que nos exige la Cuaresma. El combate contra el hombre carnal, contra las pasiones, contra las seducciones del mundo y del infierno. Eso es lo que le pedimos a Dios en la oración colecta de la misa. Líbranos de los lazos del pecado y protégenos contra toda adversidad. Entonces, la Cuaresma consiste en resistir, en mortificarse, en vencerse enérgicamente, en luchar heroicamente y en paz. Esa es la tarea de la Cuaresma. Pero esta tarea y este trabajo hay que llevarlo a cabo con el justo espíritu, que es el espíritu de la caridad. Porque ¿de qué servirían? ¿De qué valdrían todas las acciones,
todos los dolores, todos los trabajos, las renuncias y los sacrificios sin la caridad. Nada, de nada sirve, de nada sirve. La caridad es lo que empujó a Jesús de Jerusalén, la cima del Calvario, para inmolarse por nosotros. Y esta misma caridad es lo que le impulsa ahora mismo, aquí, en el sacrificio del altar, a derramar sobre nosotros misteriosamente los frutos de su muerte redentora. Y esta misma caridad nos debe obligar también a nosotros a caminar con Jesús, a sacrificarnos por Él. Entonces, casi toda acción que nosotros hagamos en la Cuaresma sin caridad, pues es una burla, no tiene ningún valor. Nada de lo que tengamos pensado hacer durante la Cuaresma tendrá ningún valor frente a Dios si no se hace por caridad. Y yo considero que aquí tenemos mucho que hacer, mucho que luchar, porque últimamente, y si esto se lo tuviera yo que repetir 1000 veces esta mañana, se lo haría. No se trata de hacer muchas cosas, ni se trata de hacer cosas que cuesten mucho trabajo hacer. De lo que se trata es de poner caridad en las cosas de todos los días, en las dificultades de todos los días, a saber hacer, por amor a Dios, todas las cosas. Díganme ustedes, ¿por qué no hacemos esto? El demonio quiere que ustedes hagan cosas sin sentido y sin espíritu de caridad durante la Cuaresma. Se empieza la Cuaresma y luego la gente comienza a decirme cosas ¿o qué puedo dejar de hacer? ¿Qué puedo hacer durante la Cuaresma? Pues nada, no hay nada que hacer. Si no tienen caridad, no hay nada que hacer. ¿Sí? San Pablo nos dice en este bello himno de la caridad, el capítulo 13 de Corintios que acabamos de escuchar, que la caridad tiene estas características. En primer lugar, que la caridad es paciente con los demás. Fíjense, para hacer el bien primero hay que acostumbrarse a soportar el mal. Sí. Dice San Pablo que la caridad es benigna, es decir, que está dispuesta a hacer el bien a todos. Que la caridad no es envidiosa, que la caridad no obra con soberbia, que la caridad no es ambiciosa, que no busca lo suyo, que la caridad no toma en cuenta el mal, que todo lo excusa. Y por último, que la caridad todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, ¿por dónde empezamos? Y aquí es lo más importante. Si ustedes no entienden esto, pues hagan de cuenta que la Cuaresma no va a empezar y la Cuaresma no les va a servir para nada. Es lo más simple que esto se puede explicar y es esencial que ustedes lo entiendan. Si nos damos cuenta, los pensamientos es el molde donde se funda la caridad. ¿Sí? Los pensamientos es el molde donde se funda la caridad. Porque ustedes podrían decir, bueno, ¿qué obras de caridad puedo yo hacer? ¿O qué palabras caritativas puedo yo decir? Ninguna, si no están acostumbrados a pensar bien. ¿Sí? El demonio quiere que ustedes hagan obras de caridad. El demonio quiere que ustedes hablen bien de los demás.
El demonio no quiere que ustedes piensen bien de los demás. El pensamiento acaba tomando forma, su forma definitiva, en las palabras y en las obras. Más grande que todos los sacrificios, más grande que todas las mortificaciones y penitencias que ustedes pudieran llegar a imaginarse hacer durante la Cuaresma, la obra más grande que nosotros podríamos llegar a realizar sería la de hacer posible que la caridad se establezca en los pensamientos amables, en aprender a pensar con amabilidad. Porque eso, y solo eso, le puede dar valor a lo que hagamos. Y sin eso no tiene nada, ningún valor. Si ustedes tienen la idea de que van a hacer ciertas cosas durante la Cuaresma y ya lo tienen determinado, déjenme decirle que eso no es obra de Dios. Eso no es obra de Dios. No se trata de hacer cosas, se trata de pensar bien, de establecer la caridad, es decir, de establecer el amor de Dios, de crear pensamientos amables en la inteligencia. Sí. Entonces, habíamos dicho que el pensamiento es el molde de la caridad y de que ahí, a partir de allí, la caridad sale formada en palabras y en acciones. Esa caridad en el pensamiento es lo que le da fuerza, que vivifica todo lo que la persona hace y le da su belleza, su vida y su valor. El pensamiento amable o la amabilidad en los pensamientos es el elemento más valioso de las mayores obras de caridad. Sí. Y no sé si ustedes me logran entender esto, porque si ustedes no me logran entender esto, estamos mal. Estamos mal. ¿De qué sirve venir a misa? ¿Sí? ¿De dónde creen ustedes que viene el problema de la inmodestia de venir a misa con pantalones, las mujeres? Si hay inmodestia, es imposible la caridad. Donde hay falta de modestia, es imposible la caridad. Sí. Entonces, la obra más valiosa de caridad que podemos practicar durante la Cuaresma es acostumbrarnos a pensar bien. Entonces, ¿de dónde otra parte podríamos nosotros imaginarnos que han procedido las palabras y las obras de Dios, sino de un pensamiento amable de Dios? Cuando el pensamiento amoroso o amable no acompaña a nuestras obras y a nuestras palabras, todas las obras de caridad carecen de valor, de vida. Y todo hombre que no albergue en su interior pensamientos amables, independientemente de cuáles sean sus obras o sus palabras, todo hombre que no tenga en su interior pensamientos amables, no tiene caridad. Y el que no ama, dice San Juan, el que no ama permanece en la muerte, porque Dios es caridad. Dios es amor. Y por eso San Pablo dice que la caridad es primero que todo paciente con los demás. ¿Qué tan pacientes no son las madres con sus hijos? Y lo que es más, nadie fue capaz de ver con tanta claridad las debilidades, los problemas de los discípulos de Jesús como Jesús.
y sin embargo la paciencia que les tuvo. Entonces, la fuente de esa paciencia de Cristo fue la amabilidad de su corazón, la amabilidad en sus pensamientos. Un pensamiento amable es como la imagen del Salvador en nuestras almas. Dios la contempla y se alegra y bendice a nuestras almas porque nuestra forma de pensar se parece a la suya, a su corazón. Entonces, la vida toda, el carácter, las obras, los hábitos, las palabras, las inquietudes, las formas de hablar, de vestir, de trabajar, se forman, se forjan en el mundo de nuestros pensamientos. Eso es así. Entonces, la práctica de pensar con amabilidad tiene sus consecuencias sobre la vida interior, porque nos lleva a renunciar a nosotros mismos. Y esa renuncia interior es la más importante de todas las otras renuncias que pudiéramos practicar durante la Cuaresma. Esa renuncia a pensar negativamente de los demás es una de las mayores fuentes de paz y de alegría. Los pensamientos amables representan nuestra principal ayuda en la lucha para controlar la lengua, sin la cual, como dice Santiago, toda religión es vana. Los pensamientos amables son como el primer aroma, la primera manifestación de la presencia de Dios en nuestras almas. Es lo primero que la gracia hace. La caridad es la forma más sabia de ver la vida, porque se acerca más a la visión que Dios tiene de las cosas. Acostumbrémonos a interpretar con benevolencia lo que hagamos, lo que oigamos, lo que veamos, y a pensar amablemente de todas las personas. Eso es lo que hace la caridad, porque eso es lo que hace Dios. Endulzando la fuente de los pensamientos, destruimos la amargura de nuestros juicios. Y si somos habitualmente amables de pensamiento por motivos sobrenaturales, ya habremos adelantado mucho en el camino de la santidad. Entonces, el amor a Dios, el amor de Dios y el amor humano son bendiciones derramadas sobre el mundo para llenarlo de un anticipo del cielo. Suele costar muy poco llevar alegría al corazón de los demás. Lo único que se necesita es una buena voluntad y un pensamiento amable, con caridad. Por aquí hay que empezar esta Cuaresma, a luchar contra el mal que hay en nosotros, contra el mal que trastorna nuestros pensamientos y nos impide ver a Dios y amarlo tanto en Él como en los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.